Masejet Zebahim, Daf Kufhet Amudalef 108a, 17 líneas de abajo para arriba. Dice la Mishnah, Homer beshchita mi ba'aliyah, u ba'aliyah mi beshchita. Homer beshchita she'ashochet la'ediot, chayav ve'ama'ale la'ediot patur. Homer ba'aliyah shnaim she'achazu b'sakin ve'shahatu, peturim. Achazu ber ve'eluhu, chayavim. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Como ya mencionamos anteriormente, una persona que hace shehitá de un corbán afuera, tasgrede un lota hace, que si lo hace bemezid tiene consecuencia de karet, y beshogeg hatat. Similarmente, una persona que he'ailá, que es he'ailá, hace una ofrenda de un corbán afuera, ¿sí? Ofrece un corbán afuera, o sea, las partes sacrificiales, ¿sí? Trasgrede un lotase, si lo hace bemezid, consecuencia karet, y si lo hace beshogeg, tiene que traer hatat. Nos dice la Mishnah, hay algo más estricto, algo más hamur en shehitá en relación a ofrenda. Y por otro lado hay algo más estricto en ofrenda afuera en relación a shehitá afuera. ¿Cuáles son esas cosas? Lo que es más estricto en shehitá afuera en relación a ofrenda afuera es que si una persona hace shehitá de un corbán afuera para un ediot, no para Shemit Baraj, sino para un ediot, ¿sí? Está hayab por shehitat chutz. El hecho que le hizo shehitá a un corbán afuera, a pesar que lo hizo con intención de un ediot, está hayab. A diferencia de una persona que ofrenda afuera, con intención de ediot, con intención de una persona, ofrenda afuera un corbán con intención de una persona, está patur. Por otro lado, hay algo más estricto en ofrenda afuera en relación a shehitá afuera. ¿Qué? Dos personas que hicieron la shehitá de un corbán afuera, no una persona, sino dos a la vez, hicieron la shehitá, patur, están peturim. Sin embargo, si dos personas agarraron una extremidad, un pedazo, un miembro del animal y lo ofrendaron, del corbán, y lo ofrendaron afuera entre dos personas, está hayab. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Sigue siendo la Mishnah, He'ailá, Vechazar vehe'ailá, Vechazar vehe'ailá, Hayab al kol aliyah. Dibre Rabbi Shimon. Rabbi Yossi Omer, eno Hayab el achat. Ve'eno Hayab. Bueno, expliquemos esta segunda parte. La segunda parte dice lo siguiente. ¿Qué pasa una persona que ofrenda un corbán afuera? ¿Sí? Beshogeg. Y después se enteró que pecó. No dalo. Y después nuevamente ofrenda del mismo animal, otro pedazo afuera, y nuevamente se dio cuenta que pecó. Y después nuevamente se olvida y ofrenda de ese animal, de ese corbán afuera, y se recordó que pecó. En este caso, según Rabbi Shimon, tiene que traer un hatat por cada vez y vez que ofrendó. ¿Sí? Sin embargo, Rabbi Yossi discute y dice, no, suficiente que un solo hatat. Vamos a explicar este mahloket más adelante en la Gemara. Pero es importante aclarar, este caso es cuando no fue en un periodo de inconsciencia, no fue be'ailem echad, sino fue en 3 periodos de inconsciencia, ¿sí? Fue en diferentes periodos de inconsciencia, porque si no, según todos, hubiese tenido que traer un solo corbán. ¿Sí? Como dijimos que ofrendó del corbán afuera, luego se dio cuenta, luego volvió y se olvidó y volvió a ofrendar del mismo corbán, etcétera, etcétera. Okay. Tercera parte de la Mishnah. Ve'eno hayab she'ale le rosh hamizbeach. Rabbi Shimon omer afilu ela ala sela o ala eben hayab. Por último, la Mishnah nos trae otro mahloket sobre una persona que ofrenda un corbán afuera, que está hayab. ¿Sí? Viene Rabbi Yossi, nos dice, todo eso es únicamente cuando ofrendó afuera sobre un altar que construyó afuera, un mizbeach. ¿Sí? Ahí es cuando está hayab. Pero sobre una roca, sobre una piedra, no. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, también si ofrendó afuera un corbán sobre una roca o una piedra, no solamente sobre un altar, va a estar ¿qué? Hayab. Bemezid karet, cuando digo hayab es bemezid karet, y beshogeg corbán hatat. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Ma ishnah ma'ale la ediot de patur. Dichtiv
Lashem. Bishritanami aketiv Lashem. Shaniatam de Amarkra ish. Gabehalanami ketiv ish. Y Baele Leshnaim Shelu Be'ever Hayavim. Y Ajajenami Baele Leshnaim Shachazu Besakim Shachatu Shechayavim. Shaniatam de Amarkra Hahu. Echad Velo Shenaim. Aquí la voy a seguir leyendo porque todo tiene que ver. Yahi Gabehalanami aketiv Hahu. Mi Bayele le Maute Shogeg Anusumute. Yahi Ajanami. Mi Baele le Maute Shogeg Anusumute. Tre Hahu Ketiv. Veela. Bueno, expliquemos esta parte. La Gemara mejor dicho, pregunta sobre lo que vimos en la Mishnah, que ¿qué? La primera parte de la Mishnah, que vimos que hay algo más hamur en ofrendar afuera en relación a shejitá afuera. ¿Qué es lo más hamur? Que una persona, no, lo otro. Hay algo más hamur en shejitá afuera en relación a ofrendar afuera. ¿Que qué? Que shejitá afuera, si lo haces con intención de hediot, hayab. A diferencia de ofrendar afuera con intención de un hediot, patur. Bien, me dice un segundo, ¿por qué? Porque una persona que ofrenda afuera con intención de hediot patur. Es aparentemente porque respecto a la Hutz, la parashá que nos habla de ofrendar afuera, que es donde, Vaikra 17, desde el 8 en adelante. ¿Sí? Es el versículo 9, que nos habla de Alat Hutz, dice, Velpetajo el moeldo y viene un la azototo la Shem. Más que toda la prohibición que está Hayab es únicamente cuando es la Shem, pero si es idiot no. Pregunta la Gemara si es así, pues también respecto a Shechitat. Respecto a Shechitat Hutz también está escrito en el versículo 4, ¿sí? Que la Perashá Shchutei Hutz, ¿dónde está? Vaikra capítulo 17, versículo del 1 al 7. O sea, el versículo 4 dice, el petajo el modelo de viola krib korban la Shem, también dice, entonces también tenemos que decir que respecto a Shechitá, únicamente cuando es para Shem, únicamente cuando hace la Shechitá fuera para Shem, está Hayab, pero si no está Patur. Dice, no, respecto a Shechitat Hutz, es diferente porque está escrito sobre Shechitat Hutz, ish. Que esa redundancia, que deben decir ish, un hombre que le hizo Shechitá con intención de otro hombre. No Kashem. Ish, una persona que le hizo Shechitá con intención de otra persona, que aún así está ¿qué? Hayab. Dice un segundo, pero también respecto a la, está escrito en el versículo 8, ish. Dice, no. Ese ish de alá, de ofrenda, se necesita para enseñarnos otra cosa, para enseñarnos que si entre dos personas ofrendaron afuera, ish, entre dos personas, está hayab. Dice la Gemara, entonces, ¿sabes qué? Si el ish de alá te viene a enseñar que cuando lo haces entre dos está hayab, pues también el ish de shechitat hutz te debería enseñar que cuando hacen la shechitá entre dos está hayab. Dice, no. Porque respecto a Shechitá, no podemos decir que cuando hace la Shechitá entre dos está hayab. ¿Por qué? Porque el pasuk dice ahí también, Hahu. ¿Y Hahu qué es? Él, uno y no dos. Dice, pero también respecto a Alá está escrito la palabra Hahu. En el versículo 9, Benijrata ish Hahu me'amav. Dice, no. El Hahu de la Alá es para excluirte, para decirte que únicamente ese está hayab, no para decirte que cuando es dos está patur, sino únicamente los que ofrendaron está hayab, cuando lo hacen por su propia voluntad, y no cuando fue shogeg anus y muté. ¿Qué es shogeg? Cuando él se equivocó. Anus, fuerza mayor. Muté, cuando lo hicieron equivocar. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Entonces, si ese aú de Alá es para decirte que queda excluido shogeg anus y muté, que en ese caso está patur, ¿sí? De Alá bajutz. Pues también debería ser que también es shchitat hutz. Cuando dice el haú, también es para decirte que no hay karet en anus, shogeg y muté. Dice, tienes razón, pero hay dos haú en shchitat hutz. Uno es para decirte que uno y no dos, que nada más cuando hace uno y no dos, y por eso en shchitat hutz cuando es uno está allá, pero cuando es dos no. Y el otro haú es para decirte que, para excluirte, que shogeg, anus y muté no está hayab, sino está patur. Muy bien, seguimos. Ve'ela la Hashem la mali leotzi saira mishtaleach. Ok, tenía que haber leído esto también un poquito más, pero bueno. Dice la Gemara, pregunta lo siguiente. Ya aprendimos la fuente y la diferencia que hay entre shchitat hutz, o mejor dicho, entre shchita para ediot y en shchitat hutz para ediot y alat hutz para ediot. ¿Por qué es diferente que shchitat hutz para ediot? Decimos que está que shchitat hutz para ediot, decimos que está hayab, y alat hutz para ediot está patur. ¿Por qué?
Ya explicamos, estoy repitiendo lo que dijimos antes, resumiendo, respecto a Shechitat Hutz, está escrito Ish Ish. Y ahí aprendemos que una Shechitá de una persona con intención de otra persona, cuando la hace afuera está Hayab. A diferencia de Alá, que este Ish Ish que mencionado en Alá se necesita para otra cosa, se podemos aprender de la palabra la Hashem, que es únicamente Hayab cuando haces la Alá para Hashem, pero para Idiot no. Perfecto. Dice, bueno, pero respecto al Shutei Hutz, que tú aprendes del Ish Ish, que también cuando una persona hace la Shechitá, con intención de otra persona, también está, con intención de Dios, también está Hayab. ¿Qué va a hacer con la palabra Lashem? Al fin y al cabo, en Shutei Hutz también está escrito Lashem. ¿Sí? ¿Para qué se necesita? Dice, no. Para excluirte Sair HaMishtaleach. ¿Qué es el Sair HaMishtaleach? El chivo que se tira ¿para dónde? Para la Azazel. ¿Cuándo? En Yom Kippur. Te viene a excluir este caso y para enseñarte que cuando se hizo la Shechitá, que el que le hace Shechitá afuera, el Sair HaMishtaleach, no está Hayab. ¿Por qué? Porque ya que está escrito en Shutei Hutz que está Hayab, cuando dice en Shutei Hutz que está Hayab Karet, dice la palabra Hashem, más que únicamente en Kodashim elegibles para ofrendar a Hashem, es que hay Hiyuv Karet. A diferencia de Sair HaMishtaleach, que no es para Akrabá para Hashem, sino es para tirarlo a la Azazel. Entonces, eso es lo que te viene a excluir la Hashem. La Hashem te viene a excluir el caso de Sair HaMishtaleach, que en caso que le hicieron Shechitá afuera, no va a estar Hayab Karet. Pero, aparte de eso, efectivamente, si una persona hace la shechitá afuera de un corbán que es elegible para adentro, pero lo hace afuera con intención de una persona, está Hayab. Seguimos. Homer be'ala vejule. תנו רבנן, איש איש, בא תלמוד לומר, לרבות שניים שאחזו בעבר ואלו שחייבים, שיכול ועלות דין הוא, ומה השוחט לאדיוט שחייב? מה השוחט לאדיוט שחייב? שניים שאחזו בזקים ושחטו פטורים, y aún así, perdón, שניים שאחזו בזקים ושחטו פטורים, המעלה לאדיוט שפטור אינו דין ששניים שאחזו פטורים, תלמוד לומר, איש איש, דיבר רבי שמעון, רבי יוסי אומר, ההוא, אחד ולא שניים, אם כן מתנו לומר איש איש, דיברה תורה כלשון בני אדם. Sigamos leyendo un poquito. Rabbi Shimon haya mi baile le maute shogeganus mute. Rabbi Yossi, perdón, Rabbi Shimon haya mi baile le maute shogeganus mute. Rabbi Yossi mihu hahu. Rabbi Shimon hu lo darish. ורבי יוסי מדהי איש, דיברה תורה כלשון בן אדם, ההוא איש איש, נמי דיברה תורה כלשון בן אדם, ולא שוחט לידו מינה לידי חייו, נפקא לידם יחשב לאיש, ההוא דם שפך, ואפילו השוחט לאיש. Escúcheme, Rabotay. En la primera parte de la Mishnah, por un lado mencionamos, lo repito, que es lo que estuvimos ahorita analizando en la Gemara antes, que hay algo más estricto en Shechitá, en Shechitat Hutz, en relación a Ha'ala, que es más estricto cuando lo haces con intención de Dios en Shechitá está Hayab, y cuando lo haces con intención, y la ofrenda cuando lo haces afuera con intención de Dios estás Patur. Pero por otro lado mencionamos que hay algo más estricto en Ha'ala, en ofrenda afuera, en relación a Shechitá afuera. ¿Qué? Que si hiciste la Shechitá dos personas afuera, Patur. Y si hiciste la Ha'ala, la ofrenda entre dos personas, está Hayab. Tenemos algo más estricto, entonces en este punto es más estricto que la ofrenda en relación a la Shechitá. Muy bien, Hazaku Baruch. Bien la Gemara. Y nos trae una baraita que nos dice que en realidad esta última halajá que acabamos de mencionar es Mahloket Tanaim. No es tan pashut, es Mahloket Tanaim. La baraita nos dice lo siguiente. Hay un pasuk que mencionamos antes, Vaikra 17:8, que nos habla de Ha'ala. Desde el 8 en adelante es Ha'ala, ofrenda afuera. Dice el pasuk ahí, Vaikra 17:8, Ish, persona, hombre. ¿Qué te viene a decir? Ish. ¿Por qué diga Ish? ¿Por qué Ish? ¿Qué es esa redundancia? ¿Sí o no? Dice, no, para enseñarte que si dos personas agarraron una extremidad, un miembro, una parte del corbán y lo ofrendaron, afuera van a estar ¿qué? Hayabim. A pesar que no lo hizo cada uno separado, entre dos van a estar Hayabim. Ahorita, si no lo hubiese aprendido este pasuk, hubiese podido decir lo siguiente. Tenemos un calvajón para decir al revés. Si no hubiese tenido el pasuk, hubiese dicho calvajón al revés. ¿Qué? Si el que hace shchita bachutz, que es algo hamur. ¿Por qué es algo hamur? Porque si lo hace con intención de Dios, también está hayab. Y aún así, cuando dos le hacen shechita, están peturim. Entonces, ma'ale bachutz, el que ofrenda afuera, que es un isur más light. ¿Por qué? Porque si lo hace con intención de Dios, está ¿qué? Patur koshiken, que si lo hacen entre dos, va a estar patur. Por eso necesito la palabra ishish que te diga que si lo hicieron entre dos, en ala. Alat Hutz, se hacen entre dos, van a estar los dos ¿qué? Hayabim. ¿Así opina quién? Rabbi Shimon, como nuestra Mishnah. O sea que nuestra Mishnah es Rabbi Shimon. Pero Rabbi Yossi discute, dice, no señor.
Está escrito en Alat Hutz, en Vaikra 17:9. Jahu. Esta palabra Jahu, ¿qué es? Nohem. Jahu es uno. Para enseñarte que uno solo que ofrendó está Hayab. Pero dos están Patur. Entonces un Rabbi Yossi, ¿qué va a hacer con el Ish? Que está redundante. No, muchas veces la Torah habla como el lenguaje de las personas. Y las personas cuando hablan muchas veces repiten y hacen redundancia. Ok. Ahorita viene la Gemara. Así nos dice la Baraita. O sea que nuestra Mishnah cuadra con la opinión de ¿quién? Con la opinión de Rabbi Shimon. Muy bien. Ahorita viene la Gemara y nos aclara ciertos puntos de la Baraita. El primero es el siguiente. Rabbi Shimon, que fue la primera opinión de la Baraita, que es el que cuadra con nuestra Mishnah, que dice que en Ha'ala, si lo hacen entre dos, como dice Ish, está Alat Hutz, está Hayab. ¿Qué va a hacer Rabbi Shimon con la fuente de Rabbi Yossi? ¿Cuál? Haú. Más que nada más cuando es uno y no cuando lo hacen entre dos. Dice, no, el Haú te viene a decir que únicamente en ese caso, te viene a excluir, mejor dicho, Haú, que únicamente Alat Hutz está Hayab, pero no, ahí está Hayab Karet, pero no cuando fue Shagug, Shogeg, Ones, Anus o Mute. Muy bien. Y Rabbi Yossi, ¿dónde va a aprender eso? Él usa la U para decirte que nada más uno, cuando lo ofrenda está Hayab, pero cuando dos no. Entonces, ¿cómo él va a excluir Shogeg, Anus y Mute que no están Hayabim? Dice no, de la Hei adicional. No dice Hu, sino dice Ha-Hu. Esa primera Hei está extra para excluirte esto. Y Rabbi Shimon, ¿qué te va a hacer con esa Hei adicional? No, Rabbi Shimon dice Ha-Hu, no. El hecho Hu, Ha-Hu, esa letra no pasa nada. Otro punto que la Gemara aclara es el siguiente. Según Rabbi Yossi, ¿qué decimos en Alat Hutz? Está escrito Ish. Según Rabbi Yossi, únicamente cuando uno lo ofrenda. No como nuestra Mishnah. Cuando uno lo ofrenda está Hayab. Pero cuando lo hacen dos, Patur. Según Rabbi Yossi. Porque se basa en el Pasuk Haú. ¿Y qué hace con la palabra Ish? Que más cuando son dos. Dice, no. ¿Qué dijo Rabbi Yossi? Dibra Torah que la Shon Bene Adam. La Torah usó un lenguaje ¿qué? Un lenguaje humano. Lenguaje de personas. Dice un segundo. Si el Ish que está escrito en Alat Hutz, tú me dices que Dibra Torah que le Shon Bene Adam, pues también debería ser que el Ish que está escrito en donde, en Shutei Hutz, muy bien, también tenemos que decir que Dibra Torah que le Shon Bene Adam. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Sí? Según Rabbi Yossi está de acuerdo que cuando hace Shejitá, con intención de Ediot, en Shutei Hutz está Hayab. ¿De dónde lo aprende? Ish, que está escrito en Shutei Hutz, también Ish. Una persona para otra persona, también está Hayab. Dice, pero un segundo, si tú, Rabbi Yossi, me dices en Alat Hutz que Ish es Dibra Torah que le Shon Bene Adam, pues también en Shutei Hutz cuando dice Ish es Dibra Torah que le Shon Bene Adam, entonces no puedes aprender esto. Dice, tienes razón, según Rabbi Yossi no lo puedes aprender de Ish. ¿De dónde lo aprendemos? Del hecho que Shutei Hutz está escrito en Vaikra 17:4, Dam Yehashev la Ish Ha'udam Shafach. El hecho que se hizo la Ish, más que también cuando hizo Shutei Hutz la Ish para un Ediot, está Hayab, pero no lo aprende el Ish, porque efectivamente, según Rabbi Yossi, Ish Dibra Torah que la Shon Bene Adam. Seguimos, Rabotai. He'ela v'chazar ve'ela v'chule. Amar Resh Lakish, מחלוקת בארבעה וחמישה איברים דמר סבר כי כתיב לעשות אותו על השלם הוא חייב אינו חייב על החסר. אבל בהמה, הכל בהמה כתיב. repito, que כתיב לעשות אותו על השלם הוא חייב אינו חייב על החסר, הכל בהמה כתיב. ומר סבר הכל עבר ועבר כתיב. אבל עבר אחד, דברי הכל אינו חייב אלא אחת. רבי יוחנן אמר, מחלוקת בעבר אחד, דמר סבר מוקטרי פנים שחסרו והאילם בחוץ חייב, ומר סבר פטור, אבל ארבעה וחמישה איברים דברי הכל חייב על כל עבר ועבר. ופליגה דעולה, דאמר אולה הכל מודים ממוקטרי פנים שחסרו והאילם בחוץ שחייב. לא נחלקו, אלא ממוקטרי חוץ שחסרו והעלו בחוץ, דמר סבר פטור ומר סבר חייב. וכדאמר אמר אולה הכל מודים ממוקטרי חוץ שחסרו והעלו בחוץ, שהוא פטור, לא נחלקו אלא ממוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ, דמר סבר פטור ומר סבר חייב. ופליגה דאבוה דשמואל על ישנה כמה דאולה, דאמר אבוה דשמואל, כמן מהדרינן פוקים לגבי מזבח, כמן דלא כרבי יוסי. Rapota, escuchen bien esta parte. Es fácil, pero hay que concentrarse. No es tan difícil. Mencionamos en la segunda parte de la Mishnah. Ya vamos para la segunda parte de la Mishnah. ¿Cuál es la segunda parte de la Mishnah? ¿Recuerdan el caso? Cuando una persona subió, escuchen, cuando una persona ofrendó una parte de un corbán, ¿sí? Beshogué, obviamente, todo beshogué. Y después se dio cuenta que pecó. Y después otra vez se volvió y se olvidó. Y volvió a ofrendar ese mismo corbán nuevamente afuera, todo afuera, ¿sí? Y después nuevamente se
reconoció que se equivocó y nuevamente se le olvidó y nuevamente volvió a ofrendar otra vez, porque se le olvidó y después otra vez reconoció. Según la primera opinión, Rabbi Shimon tiene que traer ¿qué? Un hatat por cada vez y vez. Y según Rabbi Yossi, un solo hatat por las tres. Así mencionamos en la Mishnah. La Gemara, en la parte que leímos, nos trae tres explicaciones. ¿Cómo explicar este mahloket? ¿Ok? Y son diferentes, alágicamente diferentes. Presten atención. La primera explicación la dice ¿quién? Resh Lakish. Resh Lakish dice lo siguiente. El mahloket entre Rabbi Shimon y Rabbi Yossi, si uno está hayab de traer un hatat por cada ofrenda y ofrenda que hizo en este caso, o si está hayab un hatat por todos, es en el siguiente caso. Escuchen bien, Rabotai. Dice Resh Lakish, es en el caso que la persona ofrendó 4, 3, 4, 5 pedazos, miembros, extremidades. ¿Se dicen extremidades? Sí, extremidades del mismo animal. Primero hizo un pedazo entero, afuera, después otra vez, después reconoció y se lo olvidó otra vez, hizo un segundo pedazo y después reconoció y se lo olvidó otra vez y hizo un tercer pedazo. ¿Sí? Ahí Rabbi Yossi opina que el pasuk Vaikra 17:9, que nos habla sobre Alat Hutz, que nos dice la azot oto, ya mencionamos anteriormente que la azot oto, que es la palabra oto cuando está shalem. ¿Se recuerdan oto cuando está shalem? ¿Sí? Que de aquí aprendemos que únicamente cuando cuando se hace la ofrenda afuera, shalem, completo, está hayab, pero si no, si está incompleto, está patur. Está hablando ese pasuk la azot oto sobre todo el animal. ¿Qué significa shalem? Cuando haces afuera, ¿qué es shalem? Si la azot oto se refiere a todo el animal, ¿qué significa shalem? Si es sobre todo el animal, ¿sí? Todo el animal. Entonces sale que en un caso que subió un pedazo de un animal y otro pedazo de un animal y un tercer pedazo, ¿sí? Dice Rabbi Yossi, tiene que tener nada más un hatat. ¿Por qué? Porque cada vez no hizo shalem. No hizo shalem, porque shalem, según la opinión de Rabbi Yossi, es la sototoca, ya aprendemos shalem, es shalem el animal completo. Y como hizo por pedazo, no puede estar hayab por cada uno. Entonces por eso Rabbi Yossi dice que un hayab, un hatat por todos. Sin embargo, Rabbi Shimon opina, no. Cuando dice la sototo, que de ahí aprendemos shalem, es que tiene que ser completo. ¿Pero qué completo? ¿Qué significa completo? No todo el animal, sino la extremidad completa y no parte del pedazo. No parte del miembro, no parte de la extremidad. Y por lo tanto, si por primera vez puso un pedazo completo, una extremidad completa, y por segunda vez una segunda extremidad completa, y tercera vez una extremidad completa, pues por cada una y una, si no fue un periodo de inconsciencia, si no hubo un periodo de conciencia en la mitad, si entre cada uno que dividió, pues tiene que tener ¿qué? Un hatat por cada uno y uno. Pero en el caso que subió nada más, ofrendó afuera nada más que una extremidad, a pesar que lo dividió en diferentes acciones, parte de una extremidad y la segunda parte de esa extremidad y la tercera parte de esa extremidad, según todos tiene que tener ¿qué? Solo un hatat según todos. Así explica ¿quién? Resh Lakish. ¿Está clara la opinión de él? Bonita. Segunda explicación la dice ¿quién? Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice no. El mahluk entre Rabbi Shimon y Rabbi Yossi, si está hayab por cada ofrenda y ofrenda que hizo en este caso, o si está hayab hatat por cada ofrenda y ofrenda, o sea, varios hataot, o si está hayab que un solo hatat por todos, es en el siguiente caso. Escuchen bien, cuando ofrendó afuera varios pedacitos, cuando digo pedacitos me refiero no pedazos completos, sino pedacitos de un pedazo completo, pedacitos de un miembro, pedacitos de una extremidad. El mahloket es en ese caso, ¿sí? Cuando ofrendó afuera varios pedacitos de una extremidad, de un miembro, ¿sí? Según todos, el que ofrenda parte de un eber se considera ¿qué? ¿Completo o incompleto? Incompleto, ¿sí? ¿Cuál es el mahloket? Rabbi Shimon opina que está hayab por cada uno y uno porque, escuchen bien por qué, Rabotai, porque si recuerdan, esto también lo vimos anteriormente. Rabbi Shimon opina como quién. Rabbi Shimon opina, un segundito. Sí. Rabbi Shimon opina como Rabbi Akiva, que vimos en Daf Kuf Zayin Amud Aleph, 107a, en la clase anterior. ¿Qué opina Rabbi Akiva? Que una persona que hace shejitá de un corbán adentro la shejitá, y después lo saca afuera, ¿sí? Y lo subió afuera, lo ofrendó afuera, está hayab en este caso también por
una parte chiquita. Y todo lo que la Torah dice que tiene que ser por lo menos, que tiene que estar completo, y por lo menos completo es un miembro completo, eso es únicamente Mukterehut, únicamente cuando la ofrenda fue afuera. La shejitá, mejor dicho, cuando la shejitá fue afuera y la ofrenda afuera. Cuando vamos. Pero en el caso, repito, dice aquí, Rabbi Shimon opina como Rabbi Akiva, que en el caso que la shejitá fue adentro, ahí también incompleto, y la ofrenda afuera, ahí inclusive incompleto, está hayab. Pero el pasuk dice, o todo es shalem, eso es cuando la shejitá también fue afuera. Pero si no, también una partecita está hayab. Por eso Rabbi Shimon dice que por cada partecita, hayab hatat. A diferencia de Rabbi Yossi, que dice que no. Cuando dice el pasuk la sototo que tiene que ser completo, no es únicamente sobre qué, sobre shejitá fuera y ofrenda fuera, sino también sobre shejitá dentro y ofrenda fuera también tiene que ser completo. Y por ende, si fue parte de una extremidad, está hayab ¿qué? Un solo hatat. Según esta explicación, la explicación de Rabbi Yohanan, en el caso que ofrendó afuera 4 o 5 extremidades completas, una extremidad completa y otra extremidad completa y una tercera, va a ser hayab por cada uno y uno según todos, porque hizo cada vez una extremidad completa, según esa explicación. Muy bien, procedemos a la tercera explicación. La tercera explicación es la de Ulá. Dice la Gemara que la explicación segunda de Rabbi Yohanan, ¿sí?, discute con la de Ulá, que es la tercera. ¿Qué dice Ulá? Hay dos versiones. La que voy a decir a continuación es la primera versión de Ulá. Porque les adelanto una vez, la segunda versión de Ulá es igualita a la segunda explicación, a la explicación de Rabbi Yohanan. ¿Sí? Entonces otra vez. Tercera explicación es la primera versión de Ulá, que discute con Rabbi Yohanan, con la segunda explicación. ¿Cuál es esa tercera explicación? ¿Cuál es la explicación de Ulá? Todos están de acuerdo. ¿Quiénes son todos? Rabbi Shimon y Rabbi Yossi, que en el caso que la shejitá se hizo adentro, ¿sí?, y la ofrenda se hace afuera, inclusive, escuchen bien, rapota, inclusive si fue por pedacitos, está hayab por esa ofrenda. El mahlok entre Rabbi Shimon y Rabbi Yossi es respecto a una shejitá que se hizo afuera, y la ofrenda también se hizo afuera, pero en partecitas, en partecitas de una extremidad, ¿sí? Que ahí Rabbi Yossi dice que está patur, porque según su opinión la sototó, ¿sí?, es cuando tiene que ser un eber shalem, y no es hiyu cuando está haser, cuando está incompleto. Y Rabbi Shimon dice, no, a pesar que subió, ¿qué cosa? Un eber haser, según Rabbi Shimon, eso sería una nueva opinión, según esa explicación, él opina que la sototó es que tiene que estar shalem, no que tiene que estar completo la extremidad, es que tiene que ser por lo menos, ¿qué? Kazait. Pues tiene kazait, aunque sea una partecita de una extremidad, también está ¿qué? Hayab. Y aquí estamos hablando cuando fue partecita, pero cada uno tiene que un kazait, entonces tiene que traer un corbán por cada uno y uno. Esta es la tercera explicación. La Gemara viene y nos dice que esta tercera explicación, como dijo, ¿quién la dice? Ulá, pero según la primera versión. Hay una segunda versión de Ulá, que esa segunda versión de Ulá cuadra exactamente como la segunda explicación que dimos, que es la de Rabbi Yohanan. Y por último nos dice la Mishnah, la Gemara, que lo que dice el papá de Shmuel, que vamos a ver a continuación qué dice, el papá de Shmuel discute con la explicación de la primera versión de Ulá, o sea, la tercera explicación que dimos. ¿Por qué? Presten atención bien. El papá de Shmuel dice lo siguiente. Dice Shmuel, hay una halajá, ¿sí?, que pedazos del corbán que se encuentran sobre el mizbeach, que hacen sobre el mizbeach, se están quemando. Muchas veces por el calor, como ya vimos esto anteriormente, se estallan. ¿Y qué pasa cuando se estallan? Muy bien, Hazaku Baruch, se caen al piso del mizbeach, o sea, al piso de la azara. Se nos dice, la halajá es que hay que regresarlo al mizbeach para culminar su proceso de ofrenda. ¿Sí? Dice el papá de Shmuel, ¿como quién va esta halajá? Dice el papá de Shmuel, te voy a explicar como quién. No te voy a decir como quién ahorita, no vamos a entrar en como quién sí va, pero te voy a decir como quién no va. No va como la opinión de Rabbi Yossi. Y explico por qué el papá de Shmuel opina que no va como la opinión de Rabbi Yossi. Porque si nosotros decimos que algo que estalló y cayó al piso de la azara, tenemos que ¿qué? Regresarlo. Muy bien. A pesar que ya se quemó, por lo menos un poco se quemó, y si se quemó ya no está, la extremidad ya no está completa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se acaba de quemar, pero si se quemó una parte,
ya no está completa. Ya se quemó, se consumió una parte. Listo. Y aún así tenemos que, ¿qué? Que regresarlo. Entonces sale que si en este caso hay que regresarlo, ¿sí? Pues sale que también cosas que no son completas se consideran aptas para ofrenda adentro, en el Mizbeach. Si es así, pues debería ser que cuando una persona hace una ofrenda fuera de cosas incompletas, tiene que estar ¿qué? De cosas que se no shejita adentro, tiene que estar ¿qué? Hayab. Y esto no cuadra con la opinión de Rabbi Yossi, que dice que ¿qué? Que está patur, una persona que subió algo incompleto, también en Muktare Pnim. Dice la Gemara, esto no cuadra, según lo que acaba de decir aquí el papá de Shmuel, que según Rabbi Yossi discute en el caso de Muktare Pnim, no cuadra con la primera versión de Ula, que él dice, según la primera versión de Ula, en Mahloket es en Muktare Hutz, pero en Muktare Pnim no hay Mahloket. Rabbi Yossi no discute en eso. El hecho que él dice que Rabbi Yossi discute y no cuadra con Rabbi Yossi significa que no va como la explicación de la primera versión de la explicación de Ula. Seguimos, Rapotai. Ve'eno hayab achiyale vejule. Amar Rabuna. Maita ama. De Rabbi Yossi. Dichtiv va'y benoach mizbeach l'Hashem. Amar Rabbi Yochanan maita ama de Rabbi Shimon. Dichtiv va'ykach manoach et gedi ha'izim v'tamincha va'yala latzur l'Hashem. ואידך נמי והכתיב ויבן מזבח לשם, ההוא גובה בעלמה. ואידך נמי הכתיב ויקח מנוח, הוראת שעה הייתה, ויבייתם היינו תעמד רבי שמעון כדתנא, רבי שמעון אומר, מזבח פתח אוהל מועד, ואין מזבח בבמה, לפיכך העלה על הסלע ועל האבן חייב, יצא מבעלה. אחי כמה לפיכך בשעת איסור הבמות, העלה על הסלע ועל האבן חייב. Okay. Mencionamos al final de la Mishnah un machloket entre Rabbi Yossi y Rabbi Shimon. Si cuando una persona hace ha'alá bajutz, ofrenda fuera, que decimos que está hayab, si es únicamente cuando ofrenda fuera sobre un mizbeach, sobre un altar, o también sobre cualquier altura, también sobre una piedra, una roca. ¿Sí? Según Rabbi Yossi, está hayab únicamente cuando lo hace afuera sobre un altar, y según Rabbi Shimon, únicamente cuando lo hace afuera, y según Rabbi Shimon también, no solamente en el altar, sino cuando lo hace afuera también, no en el altar, sino también, no solamente en el altar, sino también en la piedra o en la roca. ¿Sí? ¿En qué discuten? ¿Cuál es la fuente para cada uno? Dice Rabuna, ¿cuál es la razón de Rabbi Yossi que tiene que ser únicamente sobre un mizbeach para que esté hayab? Ese no, porque en Bereshit 8:20 respecto a Noach está escrito Va'iven Noach mizbeach l'Hashem. Vemos que lo que él hizo fue que para que se considere un korban, para que se considere una ofrenda, hizo un mizbeach. Vemos que únicamente sobre mizbeach es el juego aquí. Rabbi Yochanan dice, ¿cuál es la fuente de Rabbi Shimon? Que dice que también sobre piedra roca. Dice, no, te voy a explicar, porque sobre Manoach, en Shofetim 13 y 19, sobre Manoach, se dice que agarró unos animales y los subió sobre el tzur. ¿Qué es tzur? Roca. Vemos que no solamente sobre Mizbeach, sino también sobre roca se considera una ofrenda. Será, bueno, ¿qué va a hacer Rabbi Shimon? Con el pasuk de Noach que dice Mizbeach. Rabbi Shimon dice que también sobre piedra, roca. ¿Qué va a hacer con el pasuk de Noach que dice Mizbeach? Dice, no. Mizbeach, la razón que es un Mizbeach para darle una altura, porque necesitaba una altura, por eso lo hizo. Pero no es que requiere únicamente Dafka Mizbeach altar, puede ser también roca. Bueno, te pregunta la Gemara según Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dice ¿qué dice Rabbi Yossi? Que únicamente sobre altar, porque se basa en el pasuk Va'iven Noach Mizbeach l'Hashem. Pregunta la Gemara, ¿qué va a hacer Rabbi Yossi? ¿Con qué? Con el pasuk de Rabbi Shimon. Vayikach Manoach et gedi ha'izim v'tamincha vayala latzur. Vemos que también sobre roca. Dice la Gemara, no, tienes razón, ahí sobre Manoach fue Horacha. ¿Qué es Horacha? Fue un permiso momentáneo que sobre roca se puede hacer, pero normalmente únicamente sobre, según la opinión de Rabbi Yossi, únicamente sobre altar. La Gemara trae otra razón para Rabbi Shimon. Ahorita volvemos a Rabbi Shimon. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es la razón de Rabbi Shimon? La razón de Rabbi Shimon es la siguiente. Dice como dice la Baraita, dice Rabbi Shimon en la Baraita, hay un pasuk, Vaikra 17:6. Ahí dice el pasuk, ¿sí? Está hablando sobre ¿sí? Dice, Vezaraka Kohen et Adam al Mizbach Hashem petach oel moed. Menciona Mizbeach y menciona Mizbeach y después menciona petach oel moed. Mashma que únicamente en el oel moed requiere Mizbeach. Pero si está fuera, no requiere únicamente altar. ¿Sí? O sea, no se necesita Mizbeach en Bamá. ¿Qué significa en Bamá? Cuando está permitido las Bamot, o sea, en la parte de afuera. No se necesita Mizbeach, sino también una roca está permitida. Y por lo tanto,
si una persona ofrendó sobre una roca o una piedra, va a estar Hayav. Pregúntale a la Gemara, ¿qué Hayav? ¿Por qué Hayav? Deberías decir Yatzá. O sea, la Baraita nos está diciendo, la Baraita nos dijo que el pasuk aprendemos que no es necesario Mizbeach cuando habían Bamot. Tenía que decir que cuando habían Bamot no es necesario Mizbeach, sino si hizo sobre roca y piedra, no Hayav. Si hizo sobre roca y piedra, Yatzá. Yatzá de Jehová, no Hayav. Dice, no, la Baraita se refiere a decir que efectivamente, ya que cuando había Bamot, decimos cuando estaba Beshat el Bamot, efectivamente no se estaba Mizbeach y también roca y piedra Yatzá de Jehová, por lo tanto, cuando no hay Bamot, cuando hay Sur Bamot, si lo ofrendó afuera sobre roca o piedra, va a estar Hayav de si lo hizo Bemezid Karet y si lo hizo Beshogeg Hatat. Seguimos. Vai Rabbi Yossi Rabbi Haina. Keren vekebesh v'yesod v'ribuah. Ma'u sheyagu b'bama. Ma le Rabbi Yirmiyah Tanya. Keren vekebesh v'ribuah v'yesod me'akvim b'bama gedola ve'en me'akvim b'bama ketana. Rabbi Yossi Rabbi Haina tiene la siguiente duda. De lo que dijimos antes, otra vez, lo último que dijimos es en la opinión de Rabbi Shimon. Mashma, que según Rabbi Yossi, una persona que hace un korban en una bama, que es una bama cuando estaba permitido, Beshat eter bamot, o sea, afuera cuando estaba permitido hacer en las bamot, es necesario hacerlo sobre Mizbeach únicamente, según Rabbi Yossi, porque según Rabbi Shimon decimos que ya que ahí se puede también sobre, no Mizbeach, sino también sobre roca, pues también, ¿sí? Pues también pero ya que ahí se puede sobre, según Rabbi Shimon, de ahí él aprende que se puede sobre roca y sobre Mizbeach, pues también cuando es Isur Bamot y lo hace afuera, también sobre roca y sobre Mizbeach va a estar Hayav. Pero según Rabbi Yossi que está Patur y solamente está Hayav cuando hay Mizbeach, significa que Beshat eter Bamot únicamente está Yotze cuando lo hace afuera sobre Mizbeach, ¿sí? Según Rabbi Yossi. Dice la Gemara, pregunta Rabbi Yossi Rabbi Haina, según esta opinión, lo siguiente. Según Rabbi Yossi que se necesita un Mizbeach únicamente, ¿tiene que cumplir todos los detalles del Mizbeach interno o no? El Mizbeach interno tiene que tener Keren, ¿qué es Keren? Kranot, cuernos, ¿sí? Kevesh, una rampa, Yesod, una base, y Ribua tiene que ser en forma cuadrada. La pregunta es si estas cosas también si estos requisitos son obligatorios, según Rabbi Yossi, que el Beshat eter bamot hay que hacerlo también sobre un Mizbeach, también si ese Mizbeach tiene que hacer con estas cosas. Le respondió Rabbi Yirmiyah, está escrito en Mefurash en la Baraita, que lo que es estos requisitos, cuernos, rampa, forma de cuadrado y base, cuando digo base me refiero a una base que sobresalga una ma por cada lado, ¿sí? ¿Sí? Se necesita cuando había Bama Tzibur, cuando era una Bama comunal, pero cuando es una Bama Ktaná, Bama Tiahid, no se requieren estas cosas. Sigamos, Rapota, hagamos una mud más. Echad Kodashim Kesherim. ואחד קודשים פסולים, שהיה פסולם בקודש, ויקריבם בחוץ חייב. La Mishnah nos enseña otras halajot respecto a Ha'alaat Chutz. ¿Qué es Ha'alaat Chutz otra vez? Ofrenda. Sí, cuando digo ofrenda, importante, como ya lo mencioné en la clase penúltima, ofrenda, a diferencia de sacrificio, que es la shejitá sacrificio, ofrenda es la parte sacrificial o las partes que se queman, ¿sí? Entonces dice la Mishnah aquí nos dice en esta primera parte otras halajot sobre Ha'alaat Chutz. Kodashim, que estaban kesherim para ofrendarlo adentro. O, otra vez, Kodashim que estaban kesherim para ofrendarlo adentro. O Kodashim que no obstante estaban inválidos para ofrendarlos adentro, pero la invalidez fue una invalidez que pasó en la Azara. O sea, no vino con una invalidez desde antes, sino fue una invalidez que pasó en la Azara. En ambos casos, si estos Kodashim, ya sea los Kesherim o ya sea los inválidos que se invalidaron en la Azara, si los ofrendaron afuera, está Hayab. Ya claro, escuchen bien esto, Rabotai. A pesar que la Torah, todo lo que nos dijo que está Hayab en Ha'alaat Chutz es únicamente cuando uno ofrenda Kodashim que son aptos y son elegibles para poder ofrendar adentro. De todas formas, entonces entiendo que Kodashim Kesherim va a estar Hayab, pero no entiendo por qué Kodashim que se invalidaron en la Azara van a estar Hayab. La respuesta es porque estos Kodashim que se invalidaron en la Azara, no obstante no los puedes subir lejatejilá al Mizbeach de adentro, pero si ya los subiste, no los bajas. Entonces, ya que Bediabad sí sirven para acrabar adentro, también esos Kodashim Pesulim, ¿qué Pesulim otra vez? No todos los inválidos, los que se invalidaron en la Azara, ya que son Kesherim en caso Bediabad,
por lo tanto se consideran kesherim, por lo tanto si uno hace shchutehu, si uno los ofrenda afuera, ¿va a estar qué? Va a estar hayab. Bemezit karet y beshogeg hatat. Hamale kezait min haola umemurea bachutz hayab. Ahorita, importante. Cuando todo lo que decimos que cuando una persona hace una ofrenda afuera de un corbán, está hayab, tiene que ser mínimo ¿cuánto? Un kazait. Nos dice la Mishnah en esta segunda parte. ¿Qué pasa si una persona ofrenda afuera, ¿sí? Un kazait, pero no de lo mismo? Y explico. En el corbán olá, ¿sí? Están, mejor dicho, a diferencia de los otros korbanot, que todos los korbanot tienen partes sacrificiales, refiriéndome a las partes que suben a Mizbeach y la otra parte que se consume, olá también tiene esas partes sacrificiales, pero también la carne, ¿qué se hace? Se quema, olá todo es elevación. Entonces, dice la Mishnah en la segunda parte, si hay un kazait que está combinado entre la carne de la olá y las partes sacrificiales, sí se combinan, y si le hizo ofrenda afuera, está hayab. ¿Por qué se combinan? No obstante, es carne de olá con partes sacrificiales, porque en olá, ya que todo es elegible para ofrenda, para quemarse en el mizbeach adentro, pues si uno lo ofrendó afuera, va a estar, por eso se combina y por lo tanto va a estar hayab. Así nos dice la Mishnah. Mira la Gemara nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan, asher ya'ale ola, en li el ola, minayin lerabot emure asham, ve'emure chatat, ve'emure koche kodashim, ve'emure kodashim kalim. תלמוד לומר זבח, מנין לרבות הקומץ והלבונה והקטורית ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח והמנסח שלושת לוגין לין ושלושת לוגין מים. תלמוד לומר ואת פתח אוהל מועד לא יביאנו, כל הבא לפתח אוהל מועד חייבים עליו בחוץ. ואין לי אלא קודשים כשרים, מנין לרבות פסולים, כגון הלן והיוצא והטמא ושנשחט חוץ זמנו חוץ ממקומו ושקיבלו פסולים וזרקו את דמו והניתנים למטה שנתנם למעלה והניתנים למעלה שנתנם למטה והניתנים בחוץ שנתנם בפנים והניתנים בפנים שנתנם בחוץ ופסח וחטאת שחטא שלא נשמן. מנין? תלמוד לומר לא יביאנו לעשות, כל המתקבל בפתח אוהל מועד חייבים עליו בחוץ. Escuchen bien, Rabotay. La Gemara nos trae una baraita que nos enseña una fuente de la Torah para la primera parte, para lo que aprendimos en la primera parte de la Mishnah. ¿Qué aprendimos en la primera parte de la Mishnah? Lo repito. En la primera parte de la Mishnah mencionamos que una persona que hace alat hutz, ofrenda un korban afuera, de cualquier kodashim que es elegible para akravá adentro, está hayab. Pero también agregamos que una persona que hace ofrenda afuera, de kodashim que son pesulim, que se invalidaron. ¿Pero por qué? Se invalidaron en la Zara, no antes. Si los que no son aptos son más para el Mizbeach, pero si los subiste Bediabad, sí son aptos. Por eso mismo que Bediabad son aptos, se consideran que Shri, por lo tanto si los subiste afuera, también va a estar hayab. ¿Cuál es la fuente para estas dos alajot? Empezamos con la primera. Dice la varita, está escrito en el Pasuk, Vaikra 17:8. Ish, que habla de halat chutz. Ish mi bet Israel asher ya'ale ola. De aquí aprendemos que una persona que ofrenda una ola afuera, está ¿qué? Hayab. Pero bueno, esto es nada más ola. ¿Cómo sabemos que también el que ofrenda afuera partes sacrificiales de Korban Hasham, partes sacrificiales de Korban Hatat, partes sacrificiales de Shelamim, que es Koche Kodashim, que son los Shelamim de Shavuot, o de los partes sacrificiales de Shelamim, que son Kodashim Kalim? ¿Cómo sabemos que también ahí va a estar hayab? ¿Sí? Otra vez, el pasuk aquí nos dice hola. Hola es hola. Cuando ofrendas afuera, hola. Pero ¿cómo sabemos que también el resto de las cosas, partes sacrificiales, también va a estar qué? También va a estar hayab. ¿Cómo sabemos? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que va a estar hayab? Dice no, porque también está escrito zebach. Zabach, hola o zabach. Zabach, ¿cómo se llama qué? Zebach, cualquier tipo de zebach. Cualquier tipo de zebach, cualquier cosa, de cualquier otro corbán que ofrendas, las partes que ofrendas, también esas partes sacrificiales, si las haces afuera vas a estar ¿qué? Hayab. ¿Sí? Listo. Sigue diciendo la varita. ¿Y cómo sabemos que una persona que ofrenda afuera kometz, que es la parte que se agarra del corbán minjá de harina, o leboná, que viene con minjat nedabá, o ketoret, incienso, o minjat kohanim, que minjat kohanim, a diferencia de minjat Israel, todo se quema, ¿sí? Para Hashem, o minjat kohen mashiach, que es la que hace el Kohen Gadol todos los días, mitad en la mañana, mahatzitá baboker, mahatzitá bairev, o el que hace nisu hayaim afuera, o el que hace nisu hamaim en su cota afuera. ¿Cómo sabemos que en todos estos casos va a estar
Hayab. Dice, no, porque ese pasuk allá en Nahalá, el pasuk 9, dice, Vel petajo el moed, lo yevienu. De aquí aprendemos que todo lo que es elegible en traer para el moed, para la azará, está Hayab si lo haces, si lo ofrendas, afuera. Bueno, o sea, de aquí aprendemos que únicamente Kodashim Kesherim, que son elegibles para traerlos a la azará. ¿Cómo aprendemos que también Kodashim Pesulim, pero no Pesulim legambre, sino aquellos Pesulim que están inválidos lejatejilá para ofrendar adentro, pero Bediabad, si ya los subiste, ya los dejas? ¿Cómo sabemos que esos también, si los ofrendaste afuera, estás Hayab? Como por ejemplo, ¿qué Pesulim son esos? Lan, el que pasó la lina la noche, Yotzel, que salió de la azara después de la shejitá, que se impurificó, el que se le hizo la shejitá con intención de comer la carne fuera de tiempo, o el que se le hizo shejitá con intención de comer la carne fuera de su lugar adecuado, o el que la recepción de la sangre lo hizo una persona inválida, un zar, un israel o un kohen onen, o que le salpicó la sangre una persona inválida que es un zar o un onen, o que los korbanot que hay que aplicar su sangre es en el mizbeach, en la parte de abajo, inferior del mizbeach, abajo el gota sikra, en vez de eso lo hizo ¿dónde? Arriba, o los de arriba los aplicó abajo, o los korbanot que su sangre hay que colocarlo donde la sangre fuera del ejal, la puso en el ejal, o los que hay que poner en el ejal la puso fuera. O Korban Pesach y Hatat que se hizo no lishma, que como vimos al principio del Maseret, está pasul. En todos estos casos están pesulim. Ahorita estos pesulim son tipos de pesulim que no son pesulim legambre, son pesulim de Jatejilá, pero si ya lo subiste al Mizbeach, Bediabat Kasher. Así como sabemos que todos estos casos, si ofrendaste estas cosas afuera, a Alat Hutz vas a estar Hayab también. Dice, esto lo aprendemos ¿de dónde? Del pasuk, ahí el 9, la continuación del 9 que dice, Belepetajo el Moed lo yevienu la azot. ¿Sí? Mashma, que todo lo que se puede hacer en el Ohel Moed, afilu bediabad, y lo hiciste afuera, vas a estar ¿qué? Hayab. ¿Sí? Aunque lejatejilá no puedes, porque está pasul lejatejilá, pero bediabad, la azot. Si al final lo hiciste, sirvió, entonces está Hayab al ponerlo afuera. ¿Sí? Entonces de aquí aprendemos que la fuente para nuestra Mishnah, que no solamente cuando hicieron Alaba Hutz de Kodashim Kesherim está Hayab, sino también cuando hizo Alaba Hutz, ¿de qué? De Kodashim Pesulim, aquellos Pesulim que Lejatejilá no se pueden, pero Bediabad sí, ya que son aptos Bediabad para el Ohel Moed, ¿sí? Por lo tanto va a estar, si lo ofrendó afuera, va a estar ¿qué? Hayab. Muy bien. Seguimos. Hamale kezait min haola vejule. Ola veemurea in, shelavim veemurea lo. Tanir alea de Tanu Rabbanan. עולה ואמורה מצטרפים לכזית לעלותם בחוץ לחייב עליהם משום פיגול נותר וטמא. בשלמה עולה דחלילין שלמים לא, אלא פיגול ונותר וטמא, מה היא טעמה? והתנן כל הפיגולים מצטרפים, וכל הנותרים מצטרפים, קשיא פיגול הפיגול, קשיא נותר הנותר. פיגול הפיגול לא קשיא, כאן בפיגול, כאן במחשבת פיגול. נותר הנותר לא קשיא, כאן בנותר, כאן בשניתותרו, עד שלא נזרק הדם. ומני רבי יהושע היא. דתניא רבי יהושע אומר כל הזבחים שבתורה, שנשתהה מהם כזית בשר וכזית חלב, זורק את הדם. חצי זית בשר וחצי זית חלב, אינו זורק את הדם. ובעולה חצי זית בשר וחצי זית חלב, זורק את הדם, מפני שכולה כליל. ומנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק. מנחה מה יביתה? אמר רבא פעם, מנחת נסכים הבאה עם הזבח. Y con esto acabamos para hoy. Mencionamos al final de la Mishnah, en la tercera parte, la última halajá de la Mishnah, ¿cuál fue? Que una persona, para que esté hayab cuando hace una ofrenda afuera, se necesita que ofrende afuera un corbán, ¿qué cantidad por lo menos? Kazait, muy bien. En Olá, vimos en la Mishnah, que está la carne de la Olá y las partes sacrificiales que nosotros no se queman, pero en Olá, que también la carne se quema, si tenemos un Kazait entre la carne y las partes sacrificiales y los emurim, se pueden combinar para llegar a un total de kazait, y si lo hizo afuera va a estar ¿qué? Hayab. Bien, la Gemara deduce, mashma, que únicamente en Olá decimos que su carne y los emurim se combinan a un kazait. Pero mashma que en shelamim, ¿sí? En shelamim, que tenemos la carne de shelamim y las partes sacrificiales de shelamim, la carne de shelamim, ¿sí? La carne de shelamim no se quema, sino que se consume. Y las partes sacrificiales sí. Mashma que en ese caso, la carne de shelamim, si uno agarró parte de un kazait de carne de shelamim y parte del kazait de partes sacrificiales de shelamim y lo ofrenda afuera, más que en ese caso, ¿qué? No va a leitztaref. ¿Sí? No va a leitztaref. Otra, seguimos en la Mishnah, claro, está pashut.
¿Está pasando o no, Rabotay? ¿Sí? Otra vez. En la Mishnah dice, hola, su carne mitzaref con las partes sacrificiales. ¿Por qué? Porque todo es elevación. Mashmak, así podemos deducir que en Shelamim, que la carne se come y las partes sacrificiales se ofrendan. Si una persona agarró y ofrendó un kazait combinado entre carne Shelamim y partes sacrificiales, Mashmak, en ese caso, ¿qué? No va a estar Hayab. ¿Y por qué no va a estar Hayab? Porque la carne Shelamim no es apto para ofrendar adentro, ¿sí? En el Bet Hamikdash. Ok, así vemos en nuestra Mishnah. Dice la Gemara, si es así, sale que nuestra Mishnah, que básicamente lo que está escrito en nuestra Mishnah, se enseñó en una baraita. No es pregunta, pero como hay una baraita a favor de esta deducción que acabamos de hacer. Dice la baraita Meforash, presten atención porque la Gemara analiza sobre esta baraita. Dice la baraita lo siguiente, carne de olá con partes sacrificiales se combinan para llegar a un kazait. Y si uno ofrenda afuera, va a estar Hayab. Y también va a estar Hayab por pigul, por notar o por tamé cuando se combinan de los dos. ¿Sí? Ya que trajimos la varita, otra vez, pero es únicamente hola con las partes sacrificiales. ¿Sí? Ya que trajimos esta varita, la Gemara explica, un segundo. Yo puedo entender la primera alajá, que cuando uno ofrenda que afuera, un kazait que está combinado de hola y partes sacrificiales, está Hayab. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Entiendo por qué es en hola y no en Shelamim y demás. ¿Por qué? Porque hola, la carne de las partes sacrificiales, todo se quema adentro. ¿Sí? A diferencia de Shelamim, que la carne no es apta para quemarla adentro. Entonces, si la haces afuera, no se combina. ¿Sí? Pero no entiendo lo que me dice también que en hola se combina la carne con las partes sacrificiales para pigul, notar y tamé, mashma que en los otros korbanot, no. ¿Será? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué en Shelamim, también la carne de Shelamim, ¿sí? Y en sus emurim, en sus partes sacrificiales, existe la prohibición, la invalidez de pigul, notar y tamé. Entonces, como en ambos existe, en Shelamim, otra vez, en akrabat hutz, que nada más que no la existe en la carne, en las partes sacrificiales, entiendo que se pueden combinar, y en Shelamim, que no existe en la carne, sino solamente las partes sacrificiales, entiendo que no se puedan combinar en Shelamim. Pero la otra cosa que menciona la baraita, que está Hayab cuando hace pigul, notar y tamé, cuando combinas, que eso no la, pero en Shelamim no, porque en Shelamim no. También en Shelamim deberías de poder combinar. ¿Por qué? Porque en Shelamim, en la carne y en sus partes sacrificiales, hay prohibición de pigul, hay psul de pigul, hay psul de notar y hay psul de tamé. Entonces se debería de poder combinar. Y efectivamente, hay una Mishnah en Masejet Milad Aftet Bava Mudbet que dice, Kola pigulim, todos los tipos de pigulim se combinan, de todos los korbanot. Igualmente dice la Mishnah Masejet Milad, todos los notarim. Pigul, que es otra vez cuando un pensamiento fuera de tiempo. Notar es cuando quedó, cuando realmente quedó. ¿Sí? Todos los notarim también se combinan. Si tenemos una contradicción aparentemente entre la Mishnah en Masejet Milad, que dice sobre pigul y sobre notar, que siempre se combinan en todos los korbanot. Contradicción con la baraita que mencionamos antes, que nada más aplica en Olá que la combinación para Akraba, Hutz, eso sí lo entiendo, pero también dice que nada más aplica en Olá, pigul, notar y también. Dice, ¿por qué? Dice la Gemara, te voy a explicar, no hay pregunta. Pigul a pigul no es contradicción, porque en la Mishnah, escuchen bien, cuando nos dice la Mishnah Masejet Meilá que todos los pigulim se combinan, también en otros korbanot, lo que sea, ¿sí? En lo que sea, carne con partes sacrificiales, en cualquier cosa, se combinan para llegar a un kazait, está hablando sobre una persona que está comiendo algo que ya se hizo pigul. O sea, no que estás pensando, ya pensaste, ya se hizo pigul, y ahorita estás comiendo. Para que seas hayab, tienes que comer ¿qué? Kazait, ¿sí? Entonces en ese caso te dice, mira, cuando comes, ¿sí? Vas a comer, el que come el pigul, parte pigul de la carne, parte pigul de partes sacrificiales o lo que sea, mitzaref, ¿sí? Mitzaref al kazait. Pero cuando nuestra varita nos dice que pigul solamente no olá mitztarfim la carne con los emurim, pero no en los otros korbanot, está hablando sobre el pensamiento que causa el pigul. Y explico. Cuando una persona hizo shejitá o zerika con intención de leaktir, ¿sí? De ofrendar fuera de su tiempo, mitad de kazait de la carne y la otra mitad de kazait de las partes sacrificiales. En este caso, solo en olá se va a combinar. ¿Por qué? Porque en olá su carne y las partes sacrificiales, ambos son aptos ¿para qué? Para actará. ¿Sí? Entonces puedo combinar yo la carne y las partes sacrificiales uno con otro. ¿Sí? A diferencia, ahorita van a tener un poco más en Shelamim, que se hizo la shejitá o la zeriká de la sangre con intención de ¿qué? De akraba o con intención de un segundo, sí, con intención de actará o con intención de
con intención de leactir o comer, hutzis manó, mitad de kazait de carne y mitad de kazait de murim, el corbán no se hace pigul a través de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque en el caso que cuando el pensamiento fue hacer la actará fuera de tiempo, un segundo, agarraste mitad de carne y mitad de pares sacrificiales. Pensamiento de actará, la actará nada más sirve ¿para qué? Para las pares sacrificiales, no para la carne no está para actará. Y si tu pensamiento fue pensamiento de comerlo fuera de tiempo, eso nada más sirve para la carne, no te sirve para las pares sacrificiales. Eso no te puede combinar. A diferencia de olá, sí, aclaro, lo estoy corrigiendo un poquito más, que cuál es tu pensamiento que hiciste que vas a hacer la actará, porque en olá lo que hay es actará, ya sea de la carne, ya sea de las pares sacrificiales. Que va a ser la actará fuera de tiempo, listo. Entonces en la mitad del kazait que es de la carne, de la olá, la actará, eso es lo que se hace. Y la otra mitad de kazait que es para pares sacrificiales de olá, también se aceptará. Fuera de tiempo se combinan y hacen pigul. Entonces no hay contradicción de pigul. Porque otra vez, la Mishnah que nos dice Masajim y la que se combina está hablando sobre cuando ya es pigul y comes un kazait. Ahí se combina todo. Y la baraita que nos dice que no se combinan es cuando piensas sobre mitad de kazait y mitad de kazait de carne, mitad de kazait de pares oficiales, si recae el pigul sobre eso o no. Similarmente, notar a notar, tampoco hay contradicción. Porque la Mishnah cuando te dice que mitad de kazait de notar con la otra mitad de kazait de notar, cual sea, siempre se combina, está hablando sobre, otra vez, sobre carne y pares sacrificiales que ya fueron invalidados por notar. Entonces una persona que viene a comerlos, si tienes kazait, se combina lo que sea. Hayab. Y la baraita que dice que solamente en olá se combinan la carne con las pares sacrificiales, pero en las otras cosas no, está hablando, escuchen bien, cuando quedó, escuchen bien el caso, cuando quedó mitad de kazait de carne y mitad de kazait de pares sacrificiales. Y el resto del corbán se perdió o se quemó y todo esto pasó cuando aún no se había tirado la sangre. Y aquí hay una diferencia entre olá y shelamim respecto a notar. Explico. Sobre olá, que todo está, toda la olá, ¿para qué se hace? Para actará. Entonces quiero saber si puedo tirar la sangre o no puedo tirar la sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una ley que ya vimos antes, que en basar, en dam. Si no hay carne, si no quedó kazait de carne, no puedes tirar la sangre. Pero cuando es olá, y tengo mitad de kazait de carne y mitad de pares sacrificiales, ya que ambos van ¿para dónde? Para el actará, me quedó un kazait en total de mis veaj. Y por lo tanto puedo proceder ¿a qué? A salpicar la sangre. A diferencia de shelamim, cuando tengo mitad de kazait de carne, mitad de pares sacrificiales, no puedo proceder a tirar la sangre. ¿Por qué? Porque no me quedó un kazait ni de consumo humano o de misbeach, porque es mitad y mitad, y por eso no se combinan, y por eso decimos que no puede, ¿qué? Salpicar la sangre. Eso es lo que se refiere que notar cuando en la baraita no se puede. ¿Sí? ¿Y como quién va esta baraita? Dice la Gemara, como Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice, meforash esto. Todos los de Bají, menos su korban olá, que quedó un kazait de ellos, y un kazait de Heleb, de cebo, o sea, cebo es la parte de sacrificiales, ¿sí? Se puede proceder, y el resto todo se perdió, se puede proceder ¿a qué? A tirar la sangre. Pero si no quedó sino únicamente mitad de kazait de carne y mitad de kazait de cebo, o sea, mitad de kazait de pares sacrificiales y mitad de carne, si cebo es pares sacrificiales, ¿sí? Si solamente quedó, dice Rabbi Yoshua, mitad de kazait de carne y mitad de kazait de cebo, no puede tirar la sangre. Pero en korban olá también sí quedó mitad de kazait de carne y mitad de kazait de cebo. Sí puede, ¿por qué? Porque ya que la olá todo va a ofrendar, sí se puede combinar. Y culmina diciendo, sabemos que la baraita anterior cuadra exactamente como lo que dijo Rabbi Yoshua, solo que culmina la baraita nos dice que a diferencia de esto, en korban minjá, ¿cuál es minjá aparentemente? De harina, sí, muy bien, korban minjá, también si está toda existente, porque estamos hablando cuando quedó kazait y el resto se perdió, ¿sí? También si toda existe, no se puede salpicar la sangre. Pregúntale, ¿qué estás hablando? Korban minjá, harina, no hay, ¿qué sangre estás hablando? ¿Qué estás hablando? Aunque quedó toda, no puedes salpicar la sangre. ¿Qué sangre hay? No hay sangre. Dice el papá, no. Estamos hablando sobre minjat nesajim, que viene con un zebach. Sobre la minjat de harina, que viene ¿con qué? Con un korban. ¿Sí? Hay ciertos korbanot que vienen con minjá. Se nos viene a enseñar aquí la última parte de la baraita, que en el caso que se perdió todo el korban, ya se perdió y quedó toda la minjá que viene con eso, nos enseña que aún así que la minjá viene por el korban, no se puede proceder a tirar la sangre de ese korban que se perdió, aunque quedó toda la minjá. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no obstante, la minjá
viene con el corbán, pero no es parte del animal. Y por lo tanto no puede proceder aunque si se perdió todo el corbán, ¿sí? Quedó menos de un kazait o se perdió completamente, no se puede tirar, aunque quedó, ¿qué? Toda la minja. Aunque quedó toda la minja. No, la sangre obviamente es la que va a salpicar. Sí, pero entonces, la verdad, lo final lo que nos viene a decir es, la verdad lo que nos viene a decir es justamente que cuando quedó menos de kazait, la verdad al principio nos dice, cuando quedó menos de kazait, no en olá, ¿sí? O en olá, bueno, cuando quedó menos de kazait en cualquier corbán, menos de kazait no se puede salpicar, solo cuando es mitad de kazait, mitad de carne y mitad de partes sacrificiales, en olá se puede combinar y en lo otro no, pero cuando quedó menos, seguro no se puede. Solo que nos dice al final, mira, pero quiero que sepas que cuando es una minja de harina que viene con el corbán, hay ciertos corbanot que vienen con minja de sahim, que viene, ¿sí? Y se perdió todo el corbán y quedó la minja completa. Uno hubiese pensado que como quedó la minja completa, se perdió todo el corbán, pero ya había recibido la sangre, ¿puedes proceder a qué? ¿A salpicar? Nos dice aquí, no. Ya, no obstante, la minja viene con el corbán, viene con el corbán, pero no es parte del corbán, no es parte del animal. Y por lo tanto, si se perdió todo el corbán y quedó solamente la minja, no puedes proceder a salpicar. Ahorita, ¿por qué es importante salpicar o no salpicar? Porque todo el corbán, si usted dejó, ¿va cuándo? ¿En qué momento? Cuando salpica. Baruch Adonai, que vemos aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.